Los Ángeles, 1984. El sol se pone, el neón titila a la vida y una ciudad desprevenida se convierte en el terreno de caza de un depredador. Richard Ramírez, un nombre que pronto se susurrará con miedo y disgusto, se está moviendo en las sombras. Sus víctimas variadas, aparentemente aleatorias, sus métodos brutales, ritualistas. Dejando un rastro de sangre y terror a su paso, Ramírez se deleitaba con el miedo que infundía, su sed de control saciada con cada acto sádico. Los medios de comunicación, hambrientos de una historia, lo apodaron el acosador nocturno, un demonio que se deslizaba por las ventanas abiertas, una amenaza invisible que se alimentaba de la creciente paranoia de la ciudad. Pero detrás de la máscara del monstruo se escondía un hombre con una infancia plagada de violencia, un hombre consumido por la oscuridad que se agitaba en su interior, un hombre que nos obliga a preguntarnos, ¿los monstruos nacen o se hacen? Él era encantador, guapo, carismático. Un camaleón social que se mezclaba perfectamente, proyectando una imagen de normalidad que no podría haber estado más lejos de la verdad. Durante la década de los 70, Ted Bundy asesinó a más de 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos, demostrando que el mal puede esconderse a plena vista, con una sonrisa encantadora y una mirada penetrante. Las mujeres, atraídas por su fachada de vulnerabilidad y encanto, se convertían en presas de su juego retorcido. Desaparecían sin dejar rastro, sus familias se aferraban a la esperanza, mientras Bundy tejía una red de mentiras y engaños que lo protegían de la captura. Su reino de terror abarcó varios estados, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y corazones rotos. Y a través de todo ello, Bundy cultivando cuidadosamente su personaje, incluso representando el papel de su propio abogado, deleitándose con la atención de los medios de comunicación y la fascinación del público. Pero detrás de la máscara de la cordura, detrás de los ojos fríos y calculadores, se escondía un vacío escalofriante, un abismo de oscuridad que desafiaba toda explicación, un recordatorio escalofriante de que el mal a veces usa el rostro más humano. Los Andes, esas montañas vastas e imponentes, esconden en sus pliegues la historia de un monstruo. Pedro Alonso López es responsable de la muerte de más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador durante la década de los 70, conocido como el monstruo de los Andes, un nombre que aún hoy en día resuena en los pueblos remotos, un eco de terror que se niega a desaparecer. Imaginen la desolación de las familias, la angustia de la incertidumbre, la desaparición de una niña, luego otra y otra más. López se movía como un fantasma, aprovechando la vulnerabilidad, la inocencia, la confianza ciega. Sus crímenes, atroces, innombrables, desafiaban cualquier intento de comprensión. ¿Cómo un ser humano podía infligir tanto dolor, tanta maldad? La policía se enfrentaba a un enigma, un depredador escurridizo, un lobo disfrazado de cordero. La captura de López, capturado en 1980, un pequeño respiro en medio de la pesadilla, no trajo consigo el alivio esperado. La confesión, fría, calculadora, revelaba una mente impermeable al remordimiento. Y luego, lo impensable, la liberación. En 1988, inexplicablemente, fue liberado de prisión por buen comportamiento. Hasta el día de hoy, su paradero es desconocido. Su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de la impunidad. La Unión Soviética, un imperio en decadencia, carcomido por la desconfianza y el miedo. En este escenario de opresión, un monstruo se movía con impunidad. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie soviético que asesinó a más de 50 personas, principalmente mujeres y niños, entre 1978 y los 90. Imaginen la paranoia, el miedo constante, la sospecha que se extendía como una plaga. Un asesino en serie anda suelto, pero nadie habla, nadie ve, nadie sabe. El silencio se convierte en cómplice, la burocracia en un obstáculo infranqueable. Los crímenes de Chikatilo, brutales, sádicos, desafiaban cualquier explicación racional. Mutilaciones, canibalismo, un frenesí de violencia que parecía no tener fin.
La policía, presionada por un caso que se les escapaba de las manos, se aferraba a cualquier pista, cualquier indicio. La captura de Chikatilo, un triunfo agridulce, no pudo borrar el horror, la magnitud de sus crímenes. En sus ojos vacíos, en su mirada fría, se reflejaba el abismo de la maldad humana. Milwaukee, una ciudad industrial, aparentemente normal, escondía en su interior un secreto oscuro. Jeffrey Dahmer, un nombre que se grabaría a fuego en los anales del crimen, un recordatorio de que la maldad puede ocultarse tras la fachada más común. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes, a quienes sometía a torturas inimaginables, incluyendo necrofilia y canibalismo. Su confesión detallada y la forma en que fue capturado, cuando una víctima logró escapar, dejó al mundo horrorizado. Dahmer, un lobo solitario, atraía a sus víctimas con la promesa de compañía, de escape, de un momento de placer. Sus crímenes, metódicos, depravados, iban más allá de la simple violencia. Dahmer buscaba algo más, una conexión enfermiza, un control absoluto sobre sus víctimas, incluso después de la muerte. La captura, casi accidental, un golpe de suerte en medio de la oscuridad, reveló al mundo la verdadera magnitud del horror. Las fotografías, los restos humanos, el olor nauseabundo que impregnaba el apartamento de Dahmer, un testimonio escalofriante de la capacidad del ser humano para el mal. Un hombre, un padre, un vecino. En la década de los 70, John Wayne Gacy era un pilar de su comunidad, un rostro amable que se escondía a plena vista. Apodado el payaso asesino porque solía entretener a los niños vestido de payaso en fiestas y eventos locales. Detrás de las risas forzadas y el maquillaje grotesco se escondía un abismo de oscuridad, un vacío que Gacy llenaba con los cuerpos de jóvenes, arrebatados de sus vidas y enterrados en la tierra fría y húmeda de su sótano. 33 víctimas, 33 vidas truncadas por un depredador que se movía entre la normalidad y la locura con una facilidad escalofriante. ¿Cómo pudo un hombre llevar una doble vida durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo conciliar la imagen del payaso bonachón con la realidad de sus crímenes atroces? Son preguntas que resuenan en la mente, un eco inquietante que nos recuerda la fragilidad de la cordura y la proximidad del mal. La maldad puede adoptar muchas formas. Puede ser fría y calculadora o brutal y desenfrenada. En el caso de Albert Fish, activo en 1920, la maldad se vestía con un manto de aparente fragilidad, un lobo con piel de cordero. Pero detrás de esa fachada senil, detrás de la mirada perdida y la postura encorvada, se escondía un laberinto de deseos oscuros y apetitos depravados. Fish no solo disfrutaba del acto de matar, sino que se deleitaba con el dolor, tanto propio como ajeno. Su correspondencia con las familias de sus víctimas es un testimonio escalofriante de su locura. Cartas llenas de detalles macabros, descripciones explícitas de sus actos caníbales que helaban la sangre y revolvían el estómago. Albert Fish nos recuerda que la maldad a veces no ruge, sino que susurra, que se esconde en los rincones oscuros de la mente humana, esperando el momento oportuno para salir a la luz. En la Hungría del siglo XVI, una sombra de terror se extendía por los pasillos del castillo Kastise. Era la sombra de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, una mujer de noble cuna consumida por una obsesión macabra, la eterna juventud. Se decía que la condesa torturaba y asesinaba a jóvenes doncellas, creyendo que bañarse en su sangre la liberaría de los estragos del tiempo. Las historias sobre sus atrocidades se extendían como la pólvora, susurradas con miedo y horror en los pueblos cercanos. Cientos de víctimas, se decía, perecieron entre las garras de la condesa sangrienta. Torturadas con agujas, cuchillas y tijeras, sus cuerpos sin vida drenados de la sangre que alimentaba la obsesión de Bathory. ¿Mito o realidad? La historia de Elizabeth Bathory se ha difuminado con el tiempo, pero la imagen de la condesa bañándose en sangre, buscando desesperadamente la eterna juventud, sigue siendo un recordatorio escalofriante de la vanidad,
la crueldad y la oscuridad que pueden habitar en el corazón humano. La historia nos ha enseñado que la línea entre la gloria y la depravación puede ser peligrosamente delgada. Gilles de Rais, un héroe de guerra y compañero de Juana de Arco, cayó en un abismo de crueldad inimaginable. Bajo la superficie de la respetabilidad, un corazón oscuro latía, sediento de un tipo de conquista siniestra. Los niños se convirtieron en el objeto de sus deseos depravados. Más de 100 almas inocentes perecieron bajo su mando, sometidas a horrores inimaginables. La leyenda de Barba Azul encuentra sus raíces en la historia de Gilles de Rais. Su nombre evoca un horror visceral, una advertencia sobre la oscuridad en los corazones de los hombres. En los anales del crimen, ciertos nombres resuenan con un escalofrío único. Jack el Destripador, un espectro que acechaba las calles empapadas de niebla del Londres victoriano, sigue siendo un enigma, un rompecabezas macabro que continúa fascinando y horrorizando. El otoño de 1888. Whitechapel se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos brutales. 5 mujeres, todas atrapadas en la pobreza, se convirtieron en víctimas de una furia sádica. Los asesinatos del Destripador fueron exhibiciones grotescas. Cada cuerpo una obra maestra de la depravación. Las calles se transformaron en laberintos de miedo. Las cartas, manchadas con tinta roja, supuestamente escritas por el propio Destripador, solo se sumaron al terror. Jack el Destripador se desvaneció en la niebla, dejando un legado de miedo y misterio. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de los rincones más oscuros de la historia humana. 10 figuras, cada una un abismo de crueldad y depravación, nos recuerdan la fragilidad de la civilización. Sus crímenes, grabados en los anales del tiempo, sirven como un escalofriante recordatorio del potencial de maldad. La empatía es nuestra arma más poderosa contra la oscuridad. Al recordar a las víctimas, nos negamos a permitir que sus historias sean olvidadas. Depende de nosotros, como sociedad, permanecer vigilantes y desafiar la injusticia.